capítulo 2. Hemos estado hablando de que Dios creó la tierra para ser habitada y no solamente para que nosotros lo dejáramos, y hemos hablado de cómo Él se autoexpulsó del huerto de Edén y cómo ahora somos más conscientes de la enfermedad, somos más conscientes de los problemas que del mismo Señor Jesús, siendo que esta tierra es de Él, siendo que todo lo que sucede está bajo su control, pero a veces perdemos la sensibilidad de la presencia de Dios y somos más sensibles a los problemas o circunstancias o tal vez necesidades que tengamos. Pero aquí la palabra de Dios nos va a llevar a que nosotros tenemos que comenzar a ver que el Señor está en mar, el Señor está con nosotros, el Señor está en tu hogar. Y puede ser que tú veas que el techo de tu casa se está lloviendo, pero el Señor se está mojando ahí contigo y está haciendo algo para comprarte esa lámina y va a hacer lo necesario para arreglar el techo. Quiero que veas a Dios en vez de ver la necesidad. Y en 2 de Crónicas, capítulo 2, versículo 6, esperamos que el Espíritu Santo nos ayude. Amén. Dice: mas ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos de los cielos y los cielos, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Quién pues soy yo para edificarle casa, sino tan solo para quemar incienso delante de Él? Este texto nos habla, ¿verdad?, que Dios, este hombre Salomón, inspirado, influenciado por su papá, entendió que la razón de ser de la tierra y la razón de ser del ser humano es para tener comunión con Dios. Lo pudo captar. Y Dios viene desde la antigüedad. Dios estuvo hablando y había, como toda la tierra se distanció de Dios, a partir de ese momento Dios comenzó a mostrarle a la humanidad que Él necesitaba un lugar consagrado para Él, un lugar que sea exclusivo para Él, donde el hombre fuese a hablar con Dios. Y desde Génesis encontramos que Dios, la primera figura que utiliza como casa, como hogar, era un altar. Y allí en ese altar Dios se revelaba su poder, su grandeza, pero al mismo tiempo las personas podían recibir algo del Señor. Al paso de los años, este altar se comenzó en un tabernáculo. A través de la vida de Moisés, en Éxodo capítulo 33, dice la Biblia que Moisés entraba al tabernáculo y Moisés hablaba con Dios cara a cara. Ese era el mejor ejemplo de una persona que entendió que Dios estaba en la tierra, que entendió que la presencia de Dios no se ha ido de la tierra, que Dios es más real que cualquier problema que uno puede tener. Y Dios hablaba con Moisés cara a cara, y dice la Biblia que cuando Moisés salía de la carpa, ¿verdad?, la presencia de Dios se iba, y cuando él volvía a entrar, la presencia de Dios volvía a bajar. Eso es símbolo, y Dios quería trabajar con la humanidad, entendiéndonos y haciéndonos llevar que Él necesitaba un lugar que fuese dedicada exclusivamente para Él. Al paso del tiempo ya no era un tabernáculo, sino que en este hombre, en la experiencia con David y Salomón, entienden que deben hacerle un templo al Señor. Y en ese templo del Señor, aún así, Salomón, con todos los materiales que le dejó su papá David, y a pesar que tenía mucho dinero para hacer el templo, él entendió que Dios no puede habitar en templos humanos. Y es que sencillamente no hay nada que nosotros le hagamos a Dios que pueda ser digno de Él, porque Él es más grande de lo que nosotros pensamos y creemos y sabemos. Por lo tanto, no existe un ingeniero que le haga la casa idónea al Señor. No existe un maestro de obra, un albañil, que le haga la casa idónea a Dios. Entonces Salomón, con todo el dinero y con toda su esplendidez, él dijo: ¿quién soy yo para hacerle la casa al Señor? Y él entendió que Dios no se puede encajonar en cuatro paredes. Dios no se puede encajonar en un lugar, porque de Él es la tierra y su plenitud. Y el hombre ha tratado de encajonar a Dios, y quiero decirles que es imposible, porque toda la tierra está llena de la gloria del Señor. Y uno puede conseguir a Dios en la iglesia, pero también lo puede conseguir en el bus.
lo puede conseguir en cualquier lugar, porque de Dios es la tierra y su plenitud. Pero ciertamente hay lugares que están consagrados para encontrarnos con Dios. Y en esos lugares llegan a ser consagrados porque hay personas que se consagran a Dios. Entonces el tabernáculo o la carpa donde estaba Moisés hablando con Dios era un lugar sagrado. No era porque era una carpa muy cara, era porque el que hablaba con Dios adentro de esa carpa, que era Moisés, estaba consagrado a Dios. Y esa consagración hacía esa carpa exclusiva. Nadie podía entrar allí porque allí habitaba Dios con los hombres. Y es posible que usted pueda ver aquí la estructura de la iglesia. Y usted pueda ver algunos, que se nos llueve, nos caen hormigas. Ahorita estaba así porque nos caen hormigas de allá arriba. Pero este lugar fue consagrado a Dios no por el lugar, sino por las personas que hemos dedicado esto al único y soberano Rey del universo. Usted puede ver un colegio, usted puede ver un comedor, usted puede ver una actividad con los abuelos, pero este lugar fue consagrado al Señor. Y usted y yo debemos darle el valor que merece. Aquí estamos para hablar con Dios. Y el propósito y el objetivo de esta iglesia es tener un lugar donde la gente pueda encontrarse con el Señor. Ciertamente, usted viene entre semana y va a encontrar platos de comida, niños gritando, pero este lugar le pertenece al Señor. Y estamos orando para que podamos tener una estructura, para que podamos distanciar el colegio, el comedor, la granja de la iglesia como tal. Pero mientras tanto, recuerde lo que le dijo Dios a Moisés: ten cuidado del lugar que pisas, porque el lugar donde estás, tierra santa es, porque fue consagrado al único Rey del universo, Jesús de Nazaret. Amén. Ahora, Jesús está hablando y nos está diciendo que es imposible a través de Salomón que nosotros hagamos un templo, pero sí hay lugares que se deben consagrar. Entonces el apóstol Pablo, con el paso de los años, se dio cuenta que a pesar de la majestad y esplendidez del templo de Salomón, del templo de Ageo, todavía sí no cubría con el perfil, con los requerimientos de Dios. Porque ni los cielos de los cielos pueden contener su gloria. ¿Qué estructura le vamos a hacer a Dios para poder darle el lugar idóneo para el Señor? Entonces el apóstol Pablo, en Hechos capítulo 17, vaya conmigo. Recuerde que la semana pasada le dije que a través del pecado de Adán y Eva, Hechos 17, Dios se autoexpulsó de la tierra, pero era con el fin de generar deseos de que la gente lo buscara. En Hechos 17, versículo 24, el apóstol Pablo viene a resumir por qué Dios no puede habitar en templos hechos de mano humana. Sencillamente porque, como le vuelvo a repetir, nada de lo que nosotros hacemos va a cumplir con el perfil de Dios. Pero si hay algo que quiero esclarecerle, que le va a servir de luz. Dios no puede habitar en cosas hechas por nosotros, pero Dios sí puede habitar en las personas que Él hizo. Amén. Dios no puede habitar en lo que nosotros hacemos, pero sí puede habitar en todo ser humano que le crea a Cristo y cree en la obra que Cristo hizo en su vida. En esa persona se constituye en la casa del Señor. Así que es importante este lugar, pero quiero decirles algo, más importante es usted. Porque ¿qué hacemos teniendo un buen lugar? Y a mí alguien me dijo en Maracaibo: Luis, ¿qué hacemos si algún día te regalamos $50,000? ¿Qué escogerías tú? ¿Ayudarías a unas personas, cristianos, de tus hijos, de tus hermanos de la iglesia, las ovejas, o alguna persona X que tuviera cáncer para operarla? ¿O te gastarías el dinero haciendo el templo más bonito? Y yo le diría, lo invertiría en la gente. Porque total, Cristo no vino a venir por esto.
Cristo vino por nosotros. Y debemos dar el valor a las personas donde vive Dios, porque son la casa del Señor. Y si nosotros en diciembre pintamos la casa, quiero decirle que usted también debe ajustar todo su cuerpo y cómo come, cómo vive, cómo respira, porque debe entender que en esta casa vive Dios. Amén. Y en Hechos 17 el apóstol Pablo nos dice cuál es lo inmenso. Ciertamente nada de nosotros que hagamos Dios puede habitar, pero Él sí puede habitar en lo que Él hizo. Como nosotros somos su creación, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y en Hechos 17:24 dice el apóstol Pablo: el Dios que hizo el mundo, ¿está conmigo? Amén. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita hechos por manos humanas, pero sí puede habitar en su creación redimida por Cristo, que somos nosotros. Amén. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Por él, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Aquí le digo un secreto. Dios, nosotros no tenemos a Dios. Dios nos tiene a nosotros. ¿Sabe por qué usted no puede separarse del amor de Dios? Porque usted no escogió a Dios. Dios lo escogió a usted. Amén. Y usted no se puede escapar cuando Dios decidió que usted iba a ser su hija, iba a ser su hijo. Amén. Me impacta este texto, porque nosotros por años hemos tratado de decir cómo hacemos para mantener la presencia de Dios, cómo hacemos para poder agradar a ese Dios eternamente santo. Y el apóstol Pablo elimina todo y dice: ¿sabes qué? Tú no tienes a Dios, Dios te tiene a ti. Amén. ¿Sabes qué? Tú no sustentas a Dios, Dios te sustenta a ti. Amén. ¿Sabes qué? Dios no es Dios porque tú vienes el domingo a la iglesia. Dios es Dios aunque nadie venga a la iglesia. Amén. Porque Él hace la iglesia. Él nos hace a nosotros. Nosotros no lo hicimos a Él. Él nos hizo a nosotros. Así que no, hay gente que dice: ¿será que Dios existe? La pregunta es: ¿será que tú existes? La Biblia, el apóstol Pablo dijo: ¿saben qué? Voy a acabar con esto, dijo el apóstol Pablo, y va al versículo 28. Y dice el apóstol Pablo: les voy a decir algo. No fue que nosotros expulsamos a Dios. No fue que Dios se fue de la tierra. Les voy a decir la verdad, dice el apóstol Pablo. Hechos 17:28. En Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. No existe ser humano que no esté vivo el día de hoy que no sea por Dios. No existe ser humano que no mueva un dedo hoy que no sea por Dios. Y no hay ser humano que tenga ni siquiera un par de zapatos que no sea por Dios. Porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Ese es nuestro Dios. Nosotros no lo sostenemos a Él, nosotros no lo tenemos a Él, Él nos tiene a nosotros. Y bendito sea su nombre por siempre y para siempre. Cuando usted tiene la confianza, y se lo explico, cuando usted tiene la confianza de que Dios lo tiene a usted, usted anda con la vida, con la frente en alto, con confianza, porque no hay nada que lo separe del amor de Dios. Cuando la gente comienza a pensar: es que yo tengo que cuidar, yo tengo a Dios, y comienza a cuidar su vida porque no quiere hacerle daño a nadie, esa persona más fácil va a caer. Pero cuando tú entras en tu corazón, en tu cerebro, la revelación de que es Dios quien te tiene a ti, ¿cómo te le puedes escapar a Dios? ¿Cómo nosotros nos escapamos de esta tierra? ¿Cómo nos escapamos de Dios? La Biblia dice que Él tiene la tierra en sus manos. ¿Cómo se le escapa? Mire, buscar algo pequeño, una piedrita,
Imagínense que yo tengo una piedra aquí. ¿Cómo se escapa esta piedra de aquí? Pequeña. ¿Cómo se escapa esta piedra de aquí? Esta piedra vive, se mueve y es, porque yo la tengo aquí. Igual es usted con Dios. Está en sus manos. ¿Cómo? Está en sus manos. Y si usted está en sus manos, usted está vivo, se mueve y es, porque Él lo tiene usted. Amén. Su grandeza. Nadie te puede arrebatar de su mano. Nadie te puede, el maligno no te puede tocar mientras estés en las manos del Señor. Usted puede estar tranquilo y tranquila, enfrentar cualquier cosa, porque Dios nos tiene a nosotros. Ahora sí es difícil, porque con el paso de los años, Dios venía revelando esto al ser humano, y al ser humano le costó como cualquiera de nosotros. Es difícil, a veces nos cuesta con algunos seres humanos compartir la vida. Imagínate con Dios. Imagínate que Dios ande, camine y sea parte de tu familia. Que tú digas, yo diga, en mi casa vive papá, mamá, mi hija Abby, Emanuel y vive Dios. Eso significa que debo estar consciente de que Él está allí. Debo estar consciente de qué palabras decir, qué cosas escuchar. Y hay cosas de nosotros que realmente incomodan a Dios. Como hay cosas de mí que pueden incomodar a mi esposa. Y hay cosas de mí que pueden incomodar a mis hijos. Igualmente hay cosas en nosotros que incomodan a Dios. Y no solamente hablando de nosotros aquí en Santa Cruz de Mara, sino también estamos hablando de todas las personas que han vivido en la tierra y en cualquier universo, y en cualquier planeta, en cualquier continente, planeta no continente. Ahora encontramos aquí en la Biblia que hay personajes de la Biblia que tuvieron una buena relación con Dios, como Moisés. Pero hubo gente que no tuvo una buena relación con Dios. No podían habitar con Dios. Y así como cualquiera de nosotros que hemos hecho cosas que no le agradan a Dios. Yo recuerdo que un día a nosotros nos gustaba comer, a mi hermana y a mí, comer leche en polvo. Y esperábamos que mamá se fuera para comer la leche en polvo. ¿Verdad? Y entonces mi hermana me dice, Javier, mamá se fue. Es hora de correr por el polvo. Y salimos a correr, pero ¿qué creen que pasó? Nos metemos 2 cucharadas cada uno. Y mamá se regresó. Así que nos consiguió mamá con los cachetes así. Y dice, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Abran la boca. La escupimos. Mamá dice, me incomoda su actitud. Así nos puede pasar con el Señor. Que de repente nos consiga con el pote de leche en la boca. A través de un pecado o algo incorrecto. Y nosotros digamos, ¿sabes qué, Dios? Me gusta tenerte en casa, pero hay algo del pote de leche que tú no quieres que tome, que yo quiero tomar. Hay algo de la mentira que aún me gusta. Hay algo del deseo de los ojos que aún me apasiona. Y aunque a ti no te gusta, a mí me gusta y vamos a tener un problema. Entonces, a causa del pecado, dice la Biblia, estamos destituidos de la gloria de Dios y Dios no puede habitar en nuestros corazones. Hemos visto eso. Pero también vamos a ver algunos personajes de la Biblia que no solamente pecaron, sino que perdieron la presencia de Dios. Porque una cosa es que tú cometas un error y otra cosa es que tú pierdas la sensibilidad o cometas un pecado y pierdas la sensibilidad por la presencia de Dios. Estoy hablando y quiero conversar de alguien que sabía que era la casa de Dios. Tenía un secreto, él tenía el pelo largo y a través de ese pelo largo él pudo una vez matar a un león, mató a 700 hombres. ¿Estamos hablando de quién? Oye, era un hombre increíble. No era mejor que Hércules, era mejor que Iron Man, era mejor que el Capitán América. El tipo vivió en realidad y él con una quijada de burro mataba a 700 hombres. Y la gente se preguntaba, ¿cuál era el secreto del hombre? El secreto del hombre es que sobre él descendía el Espíritu Santo. Él de repente le decía a Dios, ¿sabes qué, Dios? Necesitamos matar a los filisteos. Y el Espíritu Santo venía sobre él y de repente un hombre común y corriente
como cualquiera de nosotros, le entraba la presencia de Dios y mataba a 700. No era constantemente la presencia de Dios en su vida, sino que para hacer algo específico y en un momento específico, y no era para cualquiera, era para la gente consagrada, el Espíritu Santo descendía sobre ellos. Y hacían cosas increíbles como Sansón, que mataba a la gente, pero él tenía un problema. Le gustaban, y no es malo que te guste una mujer, malo es que te gusten todas. El problema de Sansón es que le gustaban todas. Y el segundo problema es que le gustaba la más mala. Usted puede gustar una mujer, pero que escoge la mejor. El problema de Sansón era aquella, la más rebelde, la que no sabe ni lavar los platos, no sabe hacer comida, quiere comer chatarra todos los días. Esa le gustaba. Entonces el problema, Dios tenía un problema con el Sansón. ¿Cómo hago para que escojas la de la iglesia, que se ponga la falda larga y haga ayuno los sábados? Y Sansón, no, yo quiero Dios, yo quiero la que está en la plaza y de vez en cuando va a la feria de la chinita y de vez en cuando va al culto, quiero esa. Y era un conflicto. Y Dios lo había escogido como su casa. Pero con el paso de los años, Sansón se enamoró cada vez, porque usted sabe que cuando una persona escoge mal, parece que aprendió a escoger mal y cada vez escoge peor, ¿verdad? Escogen un mal marido y después escogen uno más peorcito, hasta que terminan con casar con el diablo, ¿ya? En Sansón se casó con la hija del diablo. Y ante ese escenario, él creía que Dios estaba con él. Y no sabía que a causa del pecado, él había perdido la presencia de Dios. Y él había visto a Dios, a través de su vida, vencer leones, vencer hombres. Pero un día, en Jueces, capítulo 16, una novia, marinovia, agarrando que sea fallo, llamado Dalila, le dijo, ¿cuál es tu secreto? Y pasaron varias cosas. Se pusieron a ver una película en Netflix y Dalila le sacó el secreto. Le cortó el pelo, ¿verdad? Con túnica de colores. Le cortó el pelo con túnica de colores. Y Sansón, estaba el secreto no en el pelo, estaba el secreto en la presencia de Dios y en la consagración, en el Espíritu de Dios. Y ya Sansón dijo, ¿saben qué? Así como Dios me ha librado de todas mis vagabunderías, creo que esta vez me va a salvar otra vez. Y pasó en Jueces 16, versículo 19. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y él le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez, dijo Sansón, saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Esto es muy grave. Cuando ya usted no percibe la presencia de Dios, no estamos diciendo que no peque. Estamos diciendo que usted se queda más con el pecado que con la sangre de Cristo. Estamos diciendo que su corazón ya se habitúa al pecado. Cuando ya usted es común que peque y ya lo hace deliberadamente y no siente la tristeza de la apatía del Espíritu Santo, no siente la falta del Espíritu Santo. Y hay gente que puede pecar y se olvida que cuando pecó, ahí estaba Dios. Y esta persona llamada Sansón fue reducido a un bocado de pan a causa de su pecado sexualmente, por su falta de carácter y dominio propio, y él había perdido a Dios. Y ese es uno de los problemas que tenemos nosotros para hacer la casa de Dios. Cuando el pecado crece en nuestras vidas y ya no somos conscientes de que yo no me puedo arrepentir porque yo quiera. Sansón dijo, yo me voy a arrepentir como otras veces, voy a salir. Era una mentira, porque quien provoca el arrepentimiento es el Espíritu Santo. Amén. Y cada vez que usted peca, si se arrepiente es porque tiene el Espíritu Santo. Pero cuando usted peca y no siente nada y no se arrepiente, ya usted no tiene el Espíritu Santo. Y eso es muy triste.
esa experiencia marcó y dijo, oye, Dios quiere estar con nosotros, pero hay un problema. ¿Qué hacemos cuando hay cosas que tenemos en nosotros? Nos gusta la leche en polvo, pero a Dios no le gusta eso. ¿Qué hacemos allí? Sansón se acostumbró tanto que perdió la presencia del Señor. Y esa voz que estaba sobre Sansón para impedirle que perdiera la presencia de Dios, es la misma voz que nosotros escuchamos para no hacer lo incorrecto. Antes de Sansón, escuchar a Dalila para pecar, el Espíritu Santo le habló a Sansón para que no pecara. Y entonces en el Salmo 81 el Señor dice, si tú hubieses escuchado mi voz, tus enemigos ya hubiesen sido derrotados. El problema de Sansón no fue tanto el pecado como dejar de escuchar la voz de Dios. Porque si tú escuchas la voz de Dios, te vas a dar cuenta, o Sansón debió darse cuenta, que Dalila no era la mejor mujer. Pero cuando él escogía a una mujer, no escuchaba al Espíritu Santo. Y ahí es donde nosotros tenemos que detenernos. Antes de que pequemos, el Espíritu Santo nos avisa. Antes de que fallemos a Dios, Él nos habla. Así que el problema no está en el pecado del mundo. El problema está en si estamos disponibles a que el Espíritu Santo nos hable e interrumpa ese deseo de comernos la leche en polvo cuando mamá se va de casa. Es si estamos dispuestos a que Él nos diga no, y no nos va a decir sí, Señor, no. Pero a veces el Espíritu Santo nos habla y nosotros, alguien me está hablando, no sé quién será. ¿El Espíritu Santo eres? Yo creo que no. Y dudamos del Espíritu Santo, pero no dudamos del deseo de comernos la leche escondida de mamá. Entonces ese deseo pecaminoso puede ser vencido a manera y en la misma intensidad cuando usted, en vez de escuchar la voz de su deseo, escuche la voz del Espíritu Santo. Cada vez que usted, yo no sé si usted es un pote de leche, Sansón era las mujeres, tal vez usted es un brollo, tal vez usted es una mentira, cualquier cosa. Pero quiero decirle que antes que usted haga eso que contrista al Espíritu Santo, Él le dice y Él le habla y lo capacita para que usted no lo haga. Así que la idea es escuchar la voz del Espíritu Santo. Escucharla. Y que Él te pueda decir qué hacer. Porque cuando tú escuchas la voz del Espíritu Santo, Él te capacita para obedecer y vivir conforme a la palabra del Señor. Amén. He escuchado la voz del Espíritu Santo ante tentaciones, pruebas, pecados, debilidades. Y cuando escucho su voz, viene dentro del paquete de escuchar la voz la fuerza y la capacidad para decirle que no al pecado y sí a la dirección del Espíritu Santo. Yo tengo, le va a parecer chiste, pero ahí fue el día que lo aprendí. Yo tenía como 16 años, salí de un ayuno de la iglesia donde yo asistía. Y voy del ayuno, esta alegría no va a salir, iba por el centro, iba bien. Y de repente salió una maravilla. No estaba casado, mi hermano. Tenía 16 años, pues miró como a los ojos. Tenía 16 años y salió una maravilla. Y yo la vi. Y dije, Espíritu Santo, ¿cómo me las mandas tú? y yo contemplando la creación, ¿verdad? Y dijo Dios todo, y dije yo, todo es perfecto. Y entonces, pero yo sentía el Espíritu Santo me dijo, Luis, ¿qué estás haciendo? Escuché su voz. Y dije, Espíritu Santo, pero es que está linda. Yo hablando y con el Espíritu Santo, la muchacha venía, movía el pelo y todo, ¿verdad? Y la muchacha venía, yo dije, Espíritu Santo, aquí hay una sola forma de salir, que tú me ayudes. Yo voy a cerrar los ojos y cuando yo lo abra, que esa muchacha se parezca a un gremlin en el nombre de Jesús. Yo cerré los ojos ahí en el centro. Cuando la vi a Chucky. El Espíritu Santo me dio la capacidad sobrenatural para algo que en mi propia naturaleza era hermoso, pero era pecaminoso, dejara y perdiera el poder ante mi vista, y la muchacha pasó por mi lado.
me movió el pelo también, pero yo dije, no, yo tengo a Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo cuando te habla, te da la capacidad para decirle que no al pecado. Así que no tenemos excusa para mantenernos en pecado si somos la casa de Dios, porque el que vive dentro de nosotros quiere que estemos limpios y nos va a hablar para que desechemos el pecado. Así que es interesante con la vida de Sansón, cómo él perdió la presencia de Dios. Hay otro problema, no solamente es el pecado, el otro problema es el que tuvo Saúl, que también puede ser que contriste al Espíritu Santo. El problema de Saúl, en 1 Samuel, vaya conmigo por favor. 1 Samuel, versículo 16. Capítulo 16. Era para saber si estaban pendientes. Eso es. Despiertos, mis hermanos. 1 Samuel. 1 Samuel, sí. Ok. 15, ¿verdad? Voy con el 15. Dios llama, voy a leer el 1 Samuel 15, 16 y 17. Dios llama a Saúl como rey. Un puesto de autoridad. Un puesto para gobernar, para representar a Dios, para tener autoridad. Pero Saúl tenía un problema que podemos tener cualquiera de nosotros. Él tenía un problema de inferioridad. Y aunque usted no lo crea, no hay algo que contriste más al Espíritu Santo que los hijos suyos se sientan inferiores. Y aunque él era rey, él se sentía menos que los demás. Dice la Biblia que él era, le decía a la clase de discipulado 2, que él era el mayor. Y él dijo, yo soy el más pequeño y el que menos puede de toda mi familia. Y entonces en 1 Samuel capítulo 15 dice así, verso 16. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame aclararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eres pequeño en tus propios ojos, no has sido jefe de la tribu de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. El problema de Saúl para perder la presencia de Dios es que se sentía inferior. Y la persona que se siente inferior, aunque tú lo pongas como rey, va a echar a perder eso, porque no sabe quién es. Y al Espíritu Santo, quien vive dentro de nosotros, le incomoda cuando nosotros no sabemos quiénes somos y nos sentimos inferiores a los demás. Usted como mujer, usted como hombre, nunca debe permitir que el enemigo le siembre la mentira que usted es inferior cuando usted tiene a Cristo en su corazón. Si usted vive una vida de comparación, si usted vive una vida midiéndose con los demás, usted va a vivir siempre una vida de inferioridad. Este mismo hombre, una vez alguien dijo en la calle, David mató a 100 y tú mataste 50. Se sintió, esa comparación lo mató y perdió la presencia de Dios. Cuando una persona se siente inferior, cuando lo comparan y cuando lo critican, hace cosas que ofenden el corazón de Dios. Por eso usted y yo, los hijos de Dios, no podemos ser derrotados y no podemos aceptar ningún pensamiento de inferioridad, tampoco de superioridad, pero sí estar claro que en Cristo somos nuevas criaturas, somos hijos de Dios y tenemos la capacidad para hacer cualquier cosa que Dios nos diga y que Dios quiere hacer a través de nosotros. Así que si usted ha estado jugando en la mente con la inferioridad, diga a las mujeres que de repente su esposo se fue con otra, claro, como aquella tiene mejor cuerpo, no haga eso. Se está dañando usted misma. Entienda quién es usted. Comprenda lo que usted tiene y valore lo que ha recibido del Señor. Porque si usted no aprecia lo que usted tiene de parte del Señor, siempre los demás van a ser mejor que usted. Pero cuando usted aprecia lo que usted es en Cristo Jesús, cuando usted aprecia lo que usted ha recibido de Dios, usted va a tener una identidad clara, definida, y ninguna obra del diablo le va a robar la presencia de Dios que tiene en su interior. Amén. Así que el segundo problema que encontramos para perder la presencia de Dios estaba en un complejo de inferioridad.
Entonces la Biblia dice que perdió la presencia de Dios. Y en 1 Samuel, ahí en el capítulo 15, 1 Samuel capítulo 16, verso 23. Entonces, después de eso, Saúl perdió la presencia de Dios. Saúl se convirtió en una persona bipolar que quiso maltratar a David. Y David, ¿verdad?, tocaba el instrumento, y cuando David tocaba el instrumento, la presencia de Dios calmaba a Saúl. Pero aún así dice la Biblia, 1 Samuel 16, 23, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio, pero no era libre, y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Quedó sin la presencia de Dios, quedó vulnerable a sus enemigos. Cuando nosotros perdemos la presencia de Dios, dejamos de escuchar la voz de Dios, la carne va a subir, la carne nos va a vencer, el pecado nos va a vencer y los complejos nos van a vencer. Por eso la clave no está en mirar la carne, en mirar el pecado y en mirar la debilidad. La clave está en permanecer mirando al Señor Jesús. La clave está en permanecer buscando a aquel que nos puede santificar, que siguiendo a Jesucristo, la santidad de Cristo se nos va a pegar. Así que en vez de cuando yo escucho a un cristiano, pastor, yo quiero dejar de pecar, tienes que dejar de ver el pecado. Los fariseos se obsesionaban con el pecado, pero nunca llegaron a ser santos. La idea del cristiano es aferrarse a Cristo, y el apegarse a Cristo te va a despegar del pecado y de los complejos, para vivir una vida agradable a aquel que vive en tu interior, al Espíritu Santo. Así que a través de Saúl aprendemos que los complejos, las heridas emocionales pueden contristar al Espíritu Santo. No solo el pecado, sino también esto puede suceder. En este caso, lo tercero, y este caso sería David, ¿verdad? El hombre que tocaba el arpa, el hombre conforme al corazón de Dios, el hombre que tenía la presencia de Dios. Pero pasaba algo. Él tuvo un día distraído. Estaba en su casa ocioso. Y la tercera cosa que nos puede llevar a no ser una buena casa para el Señor es la ociosidad espiritual. La falta de diligencia espiritual. Y él estaba en su casa ocioso, todo el mundo estaba en un ayuno, todo el mundo estaba en una vigilia, todo el mundo estaba en una guerra. Y David dijo, ¿sabes qué? Hoy no voy al culto, me voy a quedar. Y cuando David se quedó haciendo un sancocho, ¿verdad?, el domingo, pasó que una hermana guayú le pasó por el frente y le hizo tarara, tarara. Le dijo, Davidcito, mira lo que te tengo. ¿Y qué pasó con David? La hermana, ¿verdad? David haciendo la sopa de mondongo. Y la hermana, ¿qué cosas? Le dio por bañarse desnuda en el patio. No se pudo bañar en otro lado. Entonces, es una fórmula muy mala y es una combinación terrible. Un corazón de un hombre ocioso, de una mujer ociosa espiritualmente, sin devoción y sin pasión con Dios, y una mujer o un hombre que se bañe desnudo en el patio, terrible. La ociosidad espiritual hizo al hombre conforme al corazón de Dios perder la presencia de Dios. Y a veces somos muy ociosos espiritualmente. Decimos, ¿qué está de mal dejar no orar en la mañana? ¿Qué está de mal no ir al culto? ¿Qué está de mal dejar de ir a la casa de vida? ¿Qué está de mal no leer la Biblia? Pero esa ociosidad la está usando el diablo para que en algún momento va a salir una mujer desnuda o un hombre desnudo, o va a darte a alguien un pote de leche para que peques. Y como has estado ocioso, no vas a tener la fuerza para decirle que no. La persona ociosa está vulnerable a las tentaciones. Y David, el hombre que mató a Goliat, David, el hombre que había usado por el Señor, en un instante peca y pierde la presencia de Dios por la ociosidad espiritual. Quiero decirles, de las 24 horas, ¿cuánto usted invierte en hablar con Dios? De los 7 días a la semana, ¿cuántas veces habla con Dios y lee su palabra? De todo, porque la idea no es solamente venir a los cultos.
La idea es tener una relación con Dios. Porque es la relación con Dios que te va a ayudar para que cuando veas a la muchacha del centro o cuando estás haciendo mondongo y salga la hermana mal vestida, tú tengas la capacidad para decirle, escrito está, yo tengo mi gochita en casa. ¿Sí me explico? Pero si estamos ociosos espiritual, negligentes espiritualmente, cualquier tentación nos va a hacer vulnerable. Por eso debes ver en qué estás usando tu tiempo. ¿En qué estás invirtiendo? Hay gente que dice, puede estar apasionada 3 horas viendo Netflix o viendo cualquier canal, cualquier película, pero se aburre 15 minutos estando con Dios. Hay gente que se puede parar en el frente de su casa y echar testibrollos en el frente de su casa por 3 horas. Pero dice, vamos a orar. Ay, tengo que hacer la cena. ¿Sabe? La gente muchas veces está ocupada para orar, pero está desocupada para no hacer nada. Y tenemos que aprender a ocuparnos en las cosas que nos bendicen. A ocuparnos en las cosas que edifiquen que somos casa de Dios. Y si usted está haciendo algo que no está construyendo a Cristo en su vida y ocupando que el Espíritu Santo ocupe más su corazón, déjelo de hacer. Deje de hablar de la Biblia dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si usted no solamente está hablando con alguien que no le bendice, sino que usted dice, no está malo escuchar música no cristiana, y usted pone un reggaetón, y tuquiti, pero ese tuquiti que llega aquí al corazón, tiene una letra, y yo te agarro, yo te envuelvo, yo te saco, yo te meto, yo te no sé qué, usted va a salir de allí, se corrompieron sus buenas costumbres. Y dice, no es malo, pastor, escuchar una música mundana, pero ¿cuál es la letra? Porque puede ser que esa letra te esté corrompiendo la buena costumbre de tener un oído santo, consagrado y edificado para Dios. Amén. Amén. Así que es importante lo que usted escucha, lo que usted ve, con quien usted habla. Dejemos de ser ociosos espirituales, y le voy a decir más que ociosos, perezosos. A veces somos muy perezosos espiritualmente. No queremos, orar es una fuerza. Pero yo veo y no dejo de compararlo con esto. Cuando uno está enamorado, ¿verdad? Uno camina 20 cuadras para visitar a la novia. Pero cuando vamos a buscar a Dios, hay mucha arena. Llovió mucho. No he comido. Este pastor es barrigón. Buscamos todas las excusas. Pero cuando uno quiere algo, usted sabe que cuando uno quiere algo, uno va y hace lo que sea, ¿sí o no? Entonces a veces digo, pastor, no, y la gente tiene tantas excusas para no buscar a Dios, pero es pereza espiritualmente. Y usted no va a comenzar a cambiar hasta que no suelte la pereza. Dígale al que está a su lado, suelta la pereza, la ociosidad, y comienza a invertir tiempo en ser la casa de Dios. Amén. Amén. Ok, ahora vamos con, yo sé, ¿verdad? Porque a uno no le gusta que lo saquen de su comodidad. Y no nos gusta la disciplina. No nos gusta hacer lo mismo siempre. Entonces la gente dice, yo oro cuando tenga ganas. Eso como si tu marido te dijera, yo te voy a amar cuando tenga ganas. ¿Qué pasa cuando tenga ganas? O cuando tenga tiempo. Tú lo haces, sea lo que sea, pase lo que pase, no importa cómo te sientas. Igualmente es con la oración. Aunque tú no lo sientas, tú debes orar. Aunque tú no lo sientas, debes leer la Biblia. Aunque tú no lo sientas, tienes que tener comunión con Dios. ¿Por qué? Porque eso es disciplina. Y a la gente no le gusta la disciplina, pero sin disciplina no serás una buena casa para Dios. Amén. Así que no se quede, mi hermano, con sus faltas de disciplina. Está bien que usted se levante en la mañana, ¿verdad? Con los pelos parados. Y son las 12 de mediodía. ¿Ya comimos? ¿O qué? ¿Qué día es hoy?
Pero el problema es que si usted se levanta y usted lo primero con los pelos parados se rinde delante del Señor, párese temprano para orar, buscar a Dios, buscar su presencia. A veces tenemos el hábito, ¿verdad? Ya cuando somos mayores de edad, bueno, a mí nadie me va a decir a qué hora me va a parar. Pero si tú mismo no te autodisciplinas, si tú mismo no te pones en el rigor, en la responsabilidad de que en ti habita Dios, tu vida no va a cambiar. Sé responsable. Cristo vive en tu corazón. Sé responsable, sé disciplinado. Trátalo bien, porque el que vive dentro de ti, ni los cielos de los cielos pueden contener su gloria. No lo menospreciemos, no lo subestimemos, porque el que vive en nuestro corazón venció la muerte. Pronto vendrá y necesita una iglesia que lo ame más que cualquier cosa. Aleluya. Ahora, vamos a encontrar muchas razones el secreto de todos estos hombres era la presencia de Dios. Pero yo quiero terminar con Hechos capítulo 7. El escritor de Hechos capítulo 7, en este caso el discurso de Esteban. Esteban está hablando, Hechos 7, verso 47, verso 46. Esteban está hablando y está contando de la gente que fue casa de Dios, donde Dios vivió. Y en el verso 47, Hechos 7, 47 dice: mas Salomón le edificó casa, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos. Vuelvo a decir lo mismo, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Y siendo tan sublime mi Señor, mi pequeño corazón su templo es. ¿Qué casa me edificaré, dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Y aquí viene Esteban a resumirnos cuál es el problema de nosotros, en el cual no puede habitar y vivir cómodamente el Espíritu Santo. En el verso 51, Esteban partió la liga, como decimos, y dice: duro de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Entonces Esteban dijo: ¿saben cuál es el problema de toda la humanidad con el Espíritu Santo? Lo resiste. Le es más fácil someterse a comerse la cucharada del pote de leche que someterse a la voz del Espíritu Santo, que le dijo que no se comiera la cucharada del pote de leche. Siempre resistes al Espíritu Santo. Te es más fácil someterte al diablo y a tus deseos que al Espíritu de Dios. Y entonces Esteban dice: el problema es que adentro de ti tú te opones al Espíritu Santo. Él quiere hacer cosas contigo, pero tú no te dejas. Hay una resistencia en tu interior. Y pueden haber resistencias religiosas. Y fíjense que en este texto dice cómo se resistieron sus padres. Hace años yo tuve que reprender esto en mi vida. Porque no solamente mi papá no es cristiano, sino que yo tenía un líder que resistía al Espíritu Santo. Y tuve que pedir al Espíritu Santo que me lavara y me limpiara, porque esa influencia vino sobre mi vida. Y puede ser, yo no sé de qué iglesia puedas venir tú, los que son nuevos acá. Y tal vez tú estás encajonado a las experiencias con el Espíritu Santo de tal forma u otra forma. Y tal vez dice: no, pastor, yo vi ya cuando en aquella iglesia pidieron dinero y se aprovecharon. Eso está mal. Pero aunque la gente se haya equivocado con lo que hace con el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo no se equivocó. Amén. No resistas al Espíritu Santo, porque los hombres que hablamos de Él cometimos error. ¿Me explico? Si tú viste que alguien abusó de ti en diezmo, en ofrenda, como sea, mal usando o mal guiado por el Espíritu, no cercenes al Espíritu Santo.
porque Él no tiene nada que ver. La Biblia dice que lo mejor que podemos tomar es entregarnos en manos del Espíritu de Dios. Y Esteban dice, no resistan más al Espíritu Santo. Y esa es la cosa más dura que nos puede costar al ser humano, porque nosotros resistimos lo que nos quiera cambiar, resistimos lo que nos quiera disciplinar, resistimos aquellas cosas que no nos dejan vivir como nosotros queramos. Y esa persona tiene nombre. Esa persona que te dice, no mires para allá, no veas esa película, no es un poder, no es un fuego, no es una paloma, es una persona, es el Espíritu de Dios. Y Él habla, Él es paciente, Él es humilde, Él es manso. Pero para poder tener comunión con Él, tienes que ser como Él. No resistas más al Espíritu de Dios. No creas nada más que el Espíritu de Dios está solamente en la iglesia. Él está en tu casa, Él está en tu trabajo. Él te mira, te observa como miraba a Gedeón, como miraba a Saúl, como miraba a David. Él te observa, Él ve, no hay nada delante de Él que esté oculto. Pero Él lo único que te pide es que entiendas que una vida entregada en sus manos puede cambiar todo. Él no está pidiendo que tú seas perfecto yo. Él solo quiere que te rindas, que te entregues, que seas sensible a su voz, que cuando Él te pueda decir algo tú obedezcas inmediatamente. Si estás disponible para hacer eso, vas a comenzar una aventura con el Espíritu de Dios, que Él te va a dar palabra, Él te va a guiar para las cosas, detalles en la vida, para las cosas cotidianas del diario vivir. Él te quiere hablar. Cómo tratar a tu esposo, cómo tratar a tu pareja, cómo tratar a tus hijos. El Espíritu Santo te va a guiar. Pero necesita que tú le des la oportunidad, que le des el derecho a someterse, a someter tu interior a su voz y a no resistirlo. La Biblia dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él irá de vosotros. Pero el ser humano cambia el versículo y someteos al diablo, resiste al Espíritu Santo. Y por supuesto el diablo se pone más cerca. Pero la clave está en someterse a Dios Espíritu Santo en tu interior. Y Satanás será resistido. Tu interior aquí adentro debe tener una actitud de estar sometida y sometido al Espíritu Santo. Él te puede hablar, el Espíritu Santo te puede hablar y decir, cuando estás peleando con tus hijos, decir calla y tú harás caso. El Espíritu Santo te puede hablar cuando estás peleando con tu marido y decirle, ¿sabes qué? Di esto y calla lo otro, le puedes hacer caso. El Espíritu Santo te puede hablar y decir, ¿sabes qué? Ve el lunes a la iglesia y ponte a pintar la iglesia, te puede decir eso. El Espíritu Santo te puede decir, ¿sabes qué? Ve el martes al comedor y dile a la hermana encargada de la comida que tú quieres ayudar a picar las verduras. Te puede decir eso el Espíritu Santo. Te puede decir el Espíritu Santo, ¿sabes qué? Busca a esa vecina que no tiene acetaminofén y dáselo. Te puede decir eso. Te puede decir el Espíritu Santo, tú estás comiendo 5 arepas y dices, dale 2 arepas a tu vecino que no tiene. Te puede decir eso. Porque el problema es que el Espíritu Santo habla, pero no hay nadie que lo escuche. Y Él está buscando a alguien que le obedezca, que le escuche y que se deje guiar por Él. Y si esta persona está en este lugar, quiero decirte que aquí está el Espíritu Santo. Y Él quiere que tú seas, y yo, no lo resistamos más. No resistas más al Espíritu Santo. No te opongas. No te opongas más al Espíritu Santo. Entrégate. Entrégate delante de Él. Como hombre, como mujer, entrégate. Sé de tus derechos. Sé de tu corazón. Sé de tu tiempo. Él lo que está buscando de ti no es solamente lo que está en tu bolsillo. No solamente lo que tú sepas hacer. A Él le encanta que tú vengas a hacer trabajo de albañilería o que vengas a limpiar. Le encanta. Pero Él lo que quiere es todo tu ser. Que nada se quede contigo, sino que todo lo tenga Él. Porque si Él tiene todo tu corazón,
cualquier circunstancia que te pase, Él estará contigo y Él vencerá a través de ti. Puede ser que las personas te fallaron, te decepcionaron, pero seguro no escuchaste al Espíritu Santo. Si hay algo que hoy en día te está venciendo, es porque no escuchaste al Espíritu Santo. Si algo hoy en día que no dices, yo no puedo con esta prueba, no escuchaste al Espíritu Santo. Vuelve a recordar qué fue lo que Él te dijo, qué fue lo que Él te habló, porque eso es lo que Él te dijo, te va a llevar a la victoria en esta situación que hoy te estás quejando. ¿Cuál fue la última vez que el Espíritu Santo te habló? ¿Cuál fue la última vez que el Espíritu Santo te dijo, haz esto por aquella persona? Si ha pasado mucho tiempo, no seamos como Sansón, creyendo, no te preocupes, Él me va a perdonar otra vez, porque Sansón llegó a perder la presencia de Dios. Y si usted en algún momento ya no escucha su voz, si algo yo le tengo miedo a la vida, algo le tengo pavor en no escuchar su voz, es lo más terrible que a mí me pueda pasar. A mí me pueden quitar cualquier cosa, de hecho casi me muero con COVID, pero ahí con COVID yo estaba escuchando su voz. Me pueden quitar la salud, me pueden quitar cualquier cosa, pero que no me quiten su voz, porque el que escucha su voz vivirá tranquilo, sin temor del mal, y vencerá cualquier situación en la vida. Si usted quiere volver a escuchar esa voz, póngase de pie, no resista al Espíritu de Dios. Esa voz no está muy lejos de ti, está muy cerca. De hecho, muchos vinieron al culto porque Él fue el que te paró en la mañana. Muchos están aquí porque Él tocó tu corazón. Porque tal vez tú me escuchas 45, una hora la prédica, pero Él pasa toda la semana predicándote. Él pasa toda la semana hablándote. El problema lo estás obedeciendo, lo estás escuchando. Yo quiero que ponga su manito en el corazón